Bienvenidos a La Senda del Romano. Muy buenas, yo soy Leto y bienvenidos a un nuevo episodio de La Senda del Romano. En esta ocasión voy a hablar sobre la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, la también conocida como ignominiosa Ley Mordaza, ya que esta ley pues es una navaja suiza, va a ser la que vamos a aplicar todos los días por norma general y es la que regula un montón de aspectos que nos vamos a encontrar en nuestro día a día, en todos aquellos casos en los que no sea delito. Si es delito ya tenemos el Código Penal o leyes especiales, pero bueno, para otro tipo de situaciones y demás, no todo lo que viene aquí es delito, o sea, regula otras cosas como documentación, como identificaciones y demás que son bastante interesantes. Recordaros que nos podéis seguir por redes sociales, en Facebook y en Instagram en La Senda del Romano, en Twitter @Senda del Romano. Si queréis mandarme algún correo, pues con dudas, quejas, propuestas, consultas, lo que queráis, pues eso ya sabéis que podéis escribir al correo de la senda del romano @gmail.com. Y con todo esto, ¡empezamos! Pues como os he dicho, hoy toca hablar un poco sobre la Ley de Seguridad Ciudadana. Vale, vamos a ponernos un poquito en contexto. La ley anterior que teníamos de Seguridad Ciudadana, siempre tiene que haber una, obviamente, era del año 92. Hasta 2015 no se reformó. Y en 2015 la verdad es que hubo una reforma global de las leyes muy importante, ya que no solamente se modificó esta ley, sino que también se tocó un poco la ley de enjuiciamiento criminal y se tocó el Código Penal. Bueno, un poco, se tocó un montón, la verdad. Sobre todo en el Código Penal fue muy interesante, aparte de la inclusión de nuevos delitos, ¿vale? Bueno, pero eso es una cosa medianamente lógica, las leyes tienen que actualizarse, porque la sociedad evoluciona, pero lo más importante fue que, por ejemplo, las antiguas faltas penales desaparecieron, entonces se convirtieron en delitos leves. Esto tuvo un montón de repercusiones y demás, sobre todo porque ahora, por ejemplo, antes te condenaban por una falta de amenazas o una falta de lesiones, y eso pues no generaba antecedentes, mientras que ahora con un delito leve, sí. También estaba pensado pues para gente que era multireincidente, o sea, gente que a lo mejor cometía 300 hurtos, ¿vale? Y había un procedimiento para poder crear figuras delictivas complejas por acumular lo que son delitos por acumulaciones de faltas, pero era complejo, ¿vale? Era difícil hacerlo, así que de esta forma no, o sea, se va acumulando y entonces cuando llevas X delitos leves, pues ya se puede convertir en un delito menos grave. Hubo cosas que se despenalizaron, también influyó muchísimo, por ejemplo, pues un montón de cosas que antes iban a juzgado de instrucción y ya directamente pasan a juzgado de los civiles. Todo esto se hizo también en parte para poder liberar a los juzgados de carga de trabajo, los juzgados de instrucción y que pudieran ir más rápido. Igual que, por ejemplo, el tema del archivo en dependencias policiales de las diligencias, o sea, delitos contra el patrimonio, sin autor conocido, que durante 72 horas no se va a hacer ningún tipo de comprobación, bueno, que no se puede hacer más comprobaciones o más gestiones, pues se archivan en dependencias y entonces ya no iba para el juzgado y ya les ahorramos abrir previas y perder un rato con eso que no iban a sacar nada. Pues, por ejemplo, en esta ley de DNI, antes se enviaban dos a juzgado, ahora tú has perdido el DNI, nosotros hacemos el señalamiento, cogemos la denuncia y lo archivamos. No hay más historia, o sea, el trabajo es el mismo y ya no haces que el juzgado, pues, por ejemplo, pierda el funcionario de turno 5 minutos en coger y abrir y cerrar y decretar el cierre del expediente, que 5 minutos no es nada, pero cuando te llegan 3
300 denuncias por extravío de documentación, pues ya es un tiempo que se pierde bastante valioso. Entonces, por eso fue una modificación muy ambiciosa. Hubo cosas que se quitaron y se despenalizaron por completo. Por ejemplo, el tema de tráfico, ¿vale? Pues a no ser que haya un delito aparejado de por medio, pues ahora lleva todo ya por tema de lo civil. El tema de las faltas de respeto y consideración, pues antes teníamos dos vías. Teníamos la administrativa, que siempre ha estado, o teníamos la penal, y se podía elegir, se podía elegir una de las dos. Te la han quitado y ahora solamente, pues falta de respeto a nosotros, solamente es a nivel administrativo. O sea que hay un montón de cosas que se modificaron y demás. Y, por ejemplo, en esta ley ahora se regula el tema de los registros corporales, ¿vale? Y del tema de las identificaciones. Ya venía más o menos antes por encima, pero ahora te lo dejan muy clarito y muy mascado. Entonces, bueno, pues el hecho es una ley que nos afecta a todos. O sea, es una ley para el día a día. Es lo de siempre. Tú a mí no me puedes decir lo que tengo que hacer. Sí, concretamente te lo puedo decir porque hay una serie de leyes que te dicen cómo tienes que comportarte. Y vamos a ver si empezamos a desgranarlo. Es un poquito larga, ¿vale? Lo que pasa es que me voy a andar centrando en una serie de puntos interesantes que a lo mejor a algunos os puede llamar la atención. Pero bueno, y sobre todo con el tema de las sanciones y así. Y de paso os voy a explicar unas cuantas que se han añadido nuevas. Sobre todo una disposición adicional muy interesante que hace poco ha salido una resolución del Parlamento Europeo sobre el tema de las devoluciones en caliente, que esto lo regula esta ley directamente. Y también deciros que esta ley tiene partes que es orgánica, o sea, no toda es orgánica, ¿de acuerdo? O sea, al final te dice qué artículos son y cuáles no son, pero vamos, una ley orgánica es aquella que afecta a los derechos fundamentales. Sí, así. Entonces, por ejemplo, una identificación, lo que es trasladarte a dependencias, ¿de acuerdo? Para identificarte, pues bueno, pues eso podríamos considerar que no, es que me está vulnerando mi derecho al libre movimiento. No, pues en esta ley pone que yo te puedo trasladar, ¿de acuerdo? Sin que haya una privación de libertad. Pero te puedo llevar a identificarte y no significa que te esté deteniendo ni se esté cometiendo ningún tipo de irregularidad. Bueno, pues por eso. Esta ley permite hacer un montón de cosas, pues por ejemplo entrar en los domicilios en caso de catástrofe. También todo eso viene, o de emergencia, todo eso viene aquí regulado. Y por eso es orgánico, porque afecta a derechos fundamentales. Pues en esta ley, obviamente, al ser de seguridad ciudadana, pues va a ser competencia del Ministerio del Interior, quien va a llevar aquí la batuta de todo esto. Vale, hablo del Ministerio del Interior, de lo que es Secretaría de Seguridad y sobre todo los delegados de gobierno. Un delegado de gobierno, porque ya sé que hay civiles que también están escuchando esto para que lo sepáis, es el representante del gobierno en cada comunidad autónoma o provincia. Si es una comunidad delegado de gobierno, si es por provincias, porque es una comunidad que tiene varias provincias, entonces habrá un subdelegado por cada provincia. Bueno, pues va a ser la representación, ¿de acuerdo? O el representante del gobierno en esa comunidad autónoma o en esa provincia y va a ser el máximo responsable a nivel de seguridad ciudadana, ¿vale? O sea, va a ser quien va a tomar las decisiones y sobre todo quien va a realizar las sanciones, porque es la autoridad competente, ¿de acuerdo? O sea, es la voz del gobierno en esa provincia o en esa comunidad autónoma. Luego ya llega esta ley pues a afectar hasta incluso a algunos alcaldes que también son competentes pues en algunos tipos de sanciones leves y demás. Y básicamente pues la ley al principio pues te habla pues sobre la necesidad de convivencia y que tenemos que respetar todos unas normas y poco más. O sea, una cosa bastante lógica. Lo que se anda buscando es que la gente tenga una vida plena, libre y demás y que tiene que estar eso regulado. Entonces ya casi empezamos con el deber de colaboración. Y esto es que toda persona está obligada a colaborar para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Todas las administraciones están obligadas, todos los funcionarios están obligados, pero también hasta incluso las empresas y los particulares igualmente están obligados a coger y ayudar para poder mantener esa seguridad, ¿de acuerdo? O sea, hasta incluso se pueden utilizar medios de esas personas. Esto significa como las películas que tú de pronto ves, se te da un tío a la fuga y ves un tío con un coche y dice, te quito el coche, que soy policía y tengo que ir de persecución. Vale, pues no, para eso no. A lo mejor con la ley en la mano se podría llegar a hacer. Yo no lo haría, particularmente, ¿no? Porque va a ser un movidón de narices. En las pelis queda muy bien, pero no. Pero voy a poner otro ejemplo, ¿de acuerdo? Tú, por ejemplo, tienes tu chalet, tienes tu piscina, está habiendo un incendio,
Y están en los bomberos o está el helicóptero. ¿Y qué hacen? Pues cogen, abrimos la verja, enganchamos a la piscina y nos llevamos el agua. ¿Por qué hace falta? Porque es una situación de emergencia. Pues ahí estás obligado a colaborar. Sí o sí. Luego, obviamente, tú podrás reclamar, ¿de acuerdo? Conforme a las leyes, los perjuicios que te hayan podido causar. Por supuesto, tienes derecho, pero en ese momento tú tienes agua, tienes una piscina con agua, nosotros la necesitamos, porque aquí peligra la vida de otras personas, entonces se llega y se coge. Y fuera. Pues eso es, o sea, hay un deber de colaboración para el tema de prevenir cualquier tipo de catástrofe o de suceso, que hay que coger algo porque nos hace falta para prevenir, también se puede hacer. O sea, los casos son muchos y la verdad es que no voy a dar así ningún supuesto claro, pero bueno, yo creo que el de la piscina es bastante orientativo, ¿de acuerdo? O sea, en el cual me meto en el jardín de tu casa, llevo un helicóptero, por ejemplo, engancho y me llevo el agua. Y no puedes decir ni pío. Podrás reclamar, pero nosotros eso lo vamos a coger porque nos hace falta. Y eso es el deber de colaboración, por así decirlo. Luego también, pues hay algunas empresas, por ejemplo, que tienen una especial obligación de deber de colaboración, como por ejemplo en la seguridad privada. Obviamente, el vigilante de seguridad pues tiene una serie de atribuciones. Entonces, en caso de que nosotros lleguemos a una intervención y haya un vigilante de seguridad privada allí, pues automáticamente se pondría bajo nuestras órdenes para poder coger y solventar la situación, como es lógico. O sea, entonces el vigilante estará actuando, ¿vale? Pues a lo mejor tú le dices, pues vamos a cortar esta entrada, ¿de acuerdo? Vamos a ir sacando a la gente por aquí, vamos a hacer tal, y tú el vigilante el vigilante lo irá haciendo y fuera, porque tiene el deber de colaboración, y va a estar ahí para ayudarnos y para auxiliarlos. O sea que simplemente pues todo eso te lo va regulando y te lo va explicando. Pasando ahora al DNI, todos los españoles pues tienen el derecho y el deber de obtener el documento nacional de identidad. Este documento es importantísimo porque con un simple documento tenemos una plena identificación, una numeración única, una serie de datos únicos y nos vale para todo. O sea, identificación plena con un simple documento. Es así. ¿Y esto qué pensáis? ¿Que es algo bastante sencillo? Resulta que no todos los países lo tienen. Y no estamos hablando de países del tercer mundo y demás, no. Por ejemplo, en el Reino Unido, ¿vale? O sea, que nos pilla aquí al lado, ellos no tienen DNI, no tienen ningún tipo de documento de identificación. O, por ejemplo, Estados Unidos tampoco tienen DNI. Vale, y estamos hablando, pues eso, de países obviamente del primer mundo desarrollados y demás, y ese tipo de documentos no lo tienen. Aquí en Europa bastantes países sí que tienen documentos de identificación, cartas nacional de identidad, DNIs y demás, pero bueno, que eso que pensáis que es una cosa tan obvia, resulta que no lo es tanto. En muchísimos países para salir fuera pues tienen que ir con el pasaporte y si no pues utilizan el carnet de conducir y si no pues a buscarse la vida para identificarse, pero la facilidad que tenemos aquí, un documento único para ti, único y exclusivo, eso es maravilloso. Y los DNI no se repiten, ¿de acuerdo? Todo lo que habéis escuchado sobre la numeración y demás que tienen, la mayoría son bulos y leyendas urbanas. El número que aparece a la derecha del todo no es el número de personas que se llaman igual que tú en España. Todo eso es un bulo, ¿vale? Todo lo que viene en los códigos y demás tiene una razón de ser y unos motivos. No me voy a ponerme a desgranarlo ahora. A lo mejor cuando haga el programa sobre documentación y demás, ahí sí que explico un poquito de forma más extensa el tema de los dígitos, que es lo que significa cada uno, pero bueno, en fin. Y el DNI no es exactamente lo que vosotros pensáis, ¿vale? O sea, como dije en otro programa ya anterior, el DNI consta de dos partes. O sea, tú lo que tienes es un soporte. O sea, tu DNI real, ¿vale? O sea, donde viene tu foto, tu partida de nacimiento, donde viene toda la actualización, las huellas y demás, todo eso está guardado en una base única que tiene Policía Nacional, porque son los encargados del tema del DNI, que está en el Escorial, ¿vale? Y ahí está todo. Tú lo que tienes es un soporte, ¿vale? De tu DNI, ese documento. Entonces, tú, por ejemplo, te expides un DNI nuevo, tu numeración seguirá siendo la misma, tu nombre seguirá siendo el mismo, pero, por ejemplo, el número de soporte irá cambiando. Esto es importante porque a ti el soporte se te da de baja cuando tú lo pierdes, lo renuevas y demás. O lo extravías, o te lo han robado, lo que sea. Entonces, ese soporte se da de baja. Entonces ya no es válido. Te darán un soporte nuevo que sí que lo es. No puedes tener dos DNIs en vigor. Solamente uno. Y por norma general, cuando se hace un extravío, pues se da de baja y fuera.
Y con esto os voy a contar un caso, ¿vale? Bueno, una serie de casos que ya han pasado. Persona que extravía el DNI, lo denuncia, ¿vale? Pasa de renovarlo, se tira un mes o 2 meses sin renovarlo y de pronto coge y el DNI aparece, porque la documentación suele aparecer por norma general en un porcentaje altísimo. Pues de pronto le han dejado el DNI, se han traído los de correos y dice, pues ya tengo mi DNI otra vez, pues bueno, pues ya está. Pues paso olímpicamente y sigo funcionando con él porque como está en vigor, no está en vigor, ¿vale? Porque ya lo ha denunciado como extraviado. Pero bueno, en fin, tú lo tienes y ¿qué es tu DNI? Que tú lo ves y dices, coño, pues no está caducado, pues me muevo. Y te vas de viaje al extranjero. Y te vas a un país, pues por ejemplo aquí europeo, ¿vale? Estamos hablando de Europa que te pueden mover, gracias al convenio Schengen, te puedes mover con tu DNI. Pues llegas a otro país y entonces en la base que hay de señalamientos que ustedes demás tal, cuando tú vas a pasar la frontera, pues te salta que ese documento está robado o extraviado, ¿vale? Bueno, pues ha habido casos en los cuales la gente pues ha acabado detenida por documento falso. ¿Por qué es lo que se considera un documento falso? Porque está dado de baja. Que sí, que seguramente pues habrá problemas, al final lo podrás explicar y demás, pero que te vas a tirar unas cuantas horas allí en la comisaría del país que sea para poder coger y lo comprueben todo. Es un problema bastante serio. Y lo he dicho porque el documento que tú tienes es el soporte del DNI real. Eso es. Luego también que sepáis que no se pueden utilizar lo que es la base de DNI para investigación. Por ejemplo, las huellas que te cogen, ¿vale? Ya lo sabéis que a todos nos cogen las huellas cuando vamos a renovar el DNI o la primera vez que lo hacemos y demás. Vale, pues esas huellas no valen para investigación. O sea, no se pueden cotejar, por ejemplo, con las huellas que han dejado en un robo. Son bases separadas y aparte, pues te lo dice, que no, que los datos del DNI son solamente para el DNI, para identificación de esa persona por DNI. No valen para investigación, no se pueden cotejar. O sea, que esas huellas que te han cogido, pues no se van a, en caso de que aparezca en un robo, no se pueden utilizar. Solamente se pueden utilizar las huellas a nivel delictivo, ¿de acuerdo? Cuando has sido detenido anteriormente, se te han cogido las huellas porque has estado privado de libertad. Entonces eso sí que es una base en la cual puede haber un cotejo, pero no por del DNI. Bueno, pues el DNI es obligatorio a partir de los 14 años. ¿Esto qué significa? Que tú antes de los 14 años lo puedes obtener, tus padres obviamente tendrán que hacerlo, ¿vale? Y si te lo sacas después de los 14 años, hay sanción administrativa. Sí o sí. Porque es obligatorio a partir de los 14. Entonces, ¿qué pasa? Padres que pasan de todo, que han dejado aquí lo del DNI, ya lo sacaré, pues llega el chaval con 15 años, le va a sacar el DNI, te lo sacas, ¡pum! Pues automáticamente que sepas que también sanción administrativa por no haberlo tenido, porque es obligatorio. Lo más normal es que se lo saques, pues eso, cuando ya pues tengan unos años antes, ¿vale? A no ser que los niños tengan que hacer algo, les quieras sacar el DNI por lo que sea, pues yo por ejemplo a los míos se lo saqué antes, pues cuando nos fuimos de viaje fuera, por aquí por Europa, digo, bueno, pues al menos pues para que tengan, podía tener pasaporte, DNI y tal, digo, pues yo les saco ya el DNI para que tengan un documento para poder movernos y dejarnos de historias, que yo entiendo que es lo más sencillo. Pues que sepáis eso. Que el DNI, que si pasas de los 14 años y no te lo has sacado, sanción administrativa. Luego está el tema del pasaporte. El pasaporte, pues a nivel de identificación no va a valer exactamente igual que el DNI. Lo que pasa es que el pasaporte es para fuera. Igual, cuando haga el capítulo de documentación, a ver si sale un poquito el pasaporte, porque tiene un montón de detalles muy interesantes. El pasaporte no sustituye el DNI. ¿Vale? O sea, eso también tenerlo claro. Otra cosa es que para identificarte te valga. O sea, tú has perdido el DNI por lo que sea, tienes tu pasaporte y estás perfectamente identificado, nadie te va a decir ni pío. Pero que tienes que tener tu DNI obligatoriamente, aparte si quieres, el pasaporte. Y el pasaporte lo vamos a poder utilizar pues para salir fuera de España, a países en los cuales nos lo requieran. Luego, a nivel de extranjeros, tiene que tener su carta de identidad, ¿de acuerdo? Del país que sea. Y aparte, tiene que tener el NIE. Todos los extranjeros que están aquí residentes, obviamente están aquí turistas, no, pero el residente tiene que tener el NIE, que es el DNI para extranjeros. Diferencias que vamos a tener importantes, que el DNI no es obligatorio llevarlo encima. Sí tenerlo, ¿vale? Porque es obligatorio que lo tengas, pero no es obligatorio llevarlo encima. Ahora con las identificaciones se lo voy a explicar un poquito mejor. Pero en cambio, para extranjeros es obligatorio que porten siempre el NIE encima. Sí. Vale, sabemos que en la práctica, pues a lo mejor la persona no lleva el NIE, pero lleva el pasaporte, lleva tal, tenemos los datos y bueno, una cosa por otra, pero que sepáis que con la ley en la mano, para extranjeros es obligatorio que lo lleven encima y para los españoles no hay ninguna sanción administrativa por no llevar el DNI encima. Otra cosa es que
puedas perder unas cuantas horas en que te identifiquen en una comisaría o en un cuartel, pero que como tal no es obligatorio, aunque sí que es muy recomendable, porque como os digo, es un documento que en sí mismo nos va a identificar plenamente, o sea, es muy muy bueno, no lo tienen todos los países y nos facilita muchísimo para cualquier tipo de gestión, tan sencillo como para ir al banco, para comprarte una casa, para pedir un préstamo, para recoger un paquete de correos, para lo que quieras, o sea, todo eso lo hacemos con un simple documento y está todo muy centralizado. Comentar también que el DNI es personal e intransferible. O sea, tú no se lo puedes dejar a nadie, ni nadie te lo puede retirar ni te lo puede quitar. Con la salvedad, obviamente, de que sea en el marco de un proceso penal, ¿vale? O que sea para una identificación. O sea, yo, por ejemplo, aparte de pedirte el DNI, te lo puedo pedir físicamente para cogerlo y para comprobarlo. Porque tiene una serie de elementos de seguridad que son táctiles, entonces yo tengo que coger y tengo que andar toqueteándolo. Eso no significa que te lo esté quitando, pero tengo que hacer las comprobaciones pertinentes. O igualmente, si yo te meto en un calabozo, pues tu DNI te lo quito y te lo dejo en tus pertenencias a tu disposición, pero no vas a estar en el calabozo con él. En esos casos, pues son perfectamente lícitos y válidos, pero poco más. Pero lo que os digo, no se lo podéis coger y dejar a nadie, ¿vale? Os pongo otro ejemplo, pues como pasa algunas veces, vas a una estación de servicio, echas combustible y resulta que por lo que sea, pues no te funciona la tarjeta o no lleva dinero encima. Y te hacen la señora, bueno, pues, o le dices al tío, mira, te dejo mi DNI aquí, ¿vale? Y ya vendré a pagarte en un rato, que voy a conseguir el dinero. Eso no se puede hacer. O sea, tú no puedes coger y dejar tu DNI como medio de cambio, como prenda de pago, lo que sea, para una tercera persona. No. Entrada y registro en domicilios y edificios de organismos oficiales. Vale, bueno, pues ya lo expliqué en el podcast de entradas en viviendas, ¿vale? Que para poder entrar en una vivienda como tal puede ser o porque hay un delito flagrante, para poder entrar a hacer un registro pues tiene que ser con un mandamiento judicial o un registro voluntario, pero bueno, son los casos por delito. Obviamente pues hay un procedimiento para poder hacerlo, como he dicho ya lo expliqué en ese otro programa detenidamente pues los casos en los que podíamos entrar y en los que no, pero estamos hablando de eso que siempre a nivel de delitos. Luego, tenemos otra forma de entrar que es para la prevención de que ocurra algo, porque hay una cosa, o sea, la vivienda está muy protegida y demás, ¿vale? Pero hay algo que está por encima, y es el derecho a la vida. Entonces, si resulta que hay una casa que está ardiendo, tú no vas a coger y pedir una orden para poder entrar. Oye, mira, que es que no se está cometiendo ningún delito, pero en una casa que está ardiendo, entonces tengo que entrar ahí. Pero es que el edificio no puede entrar, ¿cómo que no? Pues precisamente aquí, que esto como es orgánico, te permite en caso de catástrofe, calamidad, en caso de riesgo para vida de las personas, de urgencia y demás, coger y entrar. Puede ser un incendio, puede ser que se haya roto una tubería de agua, y se está inundando la casa y está inundando a los vecinos, puede ser pues cualquier tipo de catástrofe, cualquier tipo de problema, ¿vale? Pues por ejemplo, pues un terremoto o lo que quieras, o sea, algo que esté pasando grave, que no sea ningún delito, pero que sea grave y que sea necesario entrar allí sí o sí. Una persona que le está dando un infarto, por ejemplo, ¿vale? O que está pidiendo ayuda al médico y que no puede abrir la puerta o que te llama el vecino. Oye, que he visto a mi vecino que se ha tirado en el patio y está morado, ¿sabes? Pues ¿qué vas a pedir una entrada y demás? No. Porque en ese momento peligra la vida y no está cometiendo ningún delito. Pues llegamos, tiramos la puerta abajo, la persona luego ya reclamará para ser seguros y demás, pero bueno, nosotros tenemos que entrar allí sí o sí. Y lo de siempre, si tenéis problemas para entrar, llamáis a los bomberos, que los bomberos llevan herramienta de sobra para poder reventar puertas. Nosotros estamos más limitados, tenemos los mazos y demás, pero bueno. Y entramos y fuera, y no hay ningún problema precisamente por eso, pero lo que estamos haciendo es intentar coger y salvar vidas, que es lo principal y es el top. O sea, lo que es el derecho a la vida es lo primero que está por encima de todo. Luego a partir de ahí pues vamos desgranando. Entonces no vamos a coger a esto, y por eso digo que es orgánico. O sea, esto afecta a una cosa como es la inviolabilidad del domicilio, que tú en un domicilio no puedes entrar, pero aparte de los casos de delito, simplemente con esta ley, para prevenir cualquier tipo de catástrofe, para poder auxiliar, para poder ayudar, como si resulta que tengo que entrar a través de la casa de otro vecino para poder acceder a la persona para auxiliarla, que también lo he hecho. A lo mejor resulta que vamos a entrar, el tío tiene una puerta blindada de 3 pares de narices, en ese momento no llegan los bomberos o los que tengan que llegar para poder
porque está más lejos y yo lo he hecho. Llamo al vecino, oye, mira, voy a pasar por aquí y por lo que es la terraza, salto al vecino. Pues he llegado, entrado, nunca me ha puesto ninguna pega, eso también es cierto. Pero bueno, entro por ahí directamente, pues es más sencillo, salto y a la persona el auxilio. Son diferentes supuestos que se nos va a dar. Obviamente, también decirlo que siempre que entremos en un domicilio, aunque sea para auxiliar a alguien, diligencias y comunicación al juzgado. O sea, eso obligatorio, no, bueno, pues esto ya lo dejo, lo anoto aquí que he entrado y fuera, no, lo escribimos y punto, para que no haya problemas. Tan sencillo como eso. Y pasamos a las identificaciones, que esto es de los temas más espinosos que nos podemos encontrar. O sea, ¿cuándo y por qué vamos a poder identificar a alguien? Y aquí, pues, es donde más problemas nos vamos a encontrar realmente, de yo por qué me tengo que identificar y yo por qué tengo que darte mi documentación y demás. Bueno, pues vamos a atendernos en dos grandes grupos. Lo primero, porque esa persona haya cometido algún tipo de infracción, ¿vale? No por delito, bueno, sí, por delito lo mismo, ¿vale? Pero estamos hablando de cuando no haya cometido ningún delito. Típica infracción, o sea, la persona pues va con una navaja encima o se está fumando un porro, ¿vale? Entonces le cogemos y le pedimos el DNI para sancionarle. Y esa persona pues tenemos que tenerla plenamente identificada, pues en ese caso podemos pedir. O luego también se puede pedir en la documentación para la prevención de la comisión de delitos y demás. Y esto es el punto un poquito más espinoso. Pues, por ejemplo, si yo cojo y me encuentro a 4 tíos que van encapuchados en un coche a las 2 de la mañana en un polígono, ¿sabes? Y no han hecho nada, pues no sé. Llámame raro, ¿sabes? Pero a lo mejor le pido documentación a todos para ver quiénes son y qué hacen ahí. ¿Vale? Tan sencillo como que sitios donde haya pues gran acumulación de hechos delictivos, donde se menudee con droga, donde haya robos, donde ocurran sucesos, incidentes, sitios donde se cometan muchos hurtos, básicamente cualquier sitio. O sea, tú puedes parar a una persona y pedirle la documentación. Lo dicho, tiene que ser con motivo de algo. O sea, no para un tío, oye, tú, el que estás pasando por ahí, déjame tu DNI a ver qué tal. Lo fundamental, ya lo sabéis, es que la persona es con educación. Se le pide, buenas caballero, buenas señora, buenas tal no sé qué, me permite su documentación, qué tal. ¿Y por qué? Pues mire, simplemente una identificación rutinaria, por la zona, por lo que está y demás tal, y por norma general, a no ser que te pilles con un idiota, pero eso ya lo vas a ver venir. O sea, el tío o la persona se nota en la mirada de lejos. Pero bueno, en fin, quitando eso, los supuestos de gente extraña y demás, el resto no te van a poner ninguna pega. Pues tú llegas, identificación rutinaria, simplemente pasar los datos, comprobarlo y demás y punto. Yo, por ejemplo, en identificaciones también yo era muy dado sobre todo con los vehículos. Me gustaba parar a gente que no daba ningún tipo de sospecha. Sobre todo en los controles. Bueno, en un control no hay problema. O sea, estás en un control de los que tienes tú regulado. Es una orden de servicio lo que llevas encima. Entonces dice, pues tienes que estar en tal sitio identificando personas. Pues tú llegas, hay una orden y puedes identificar a todas las personas que pasen por allí. Pues siempre, pues con buenas formas y con tal, ya lo sabéis, eso es fundamental. Y nos podemos ahorrar muchísimos problemas. Pero a mí particularmente me gustaba eso de vez en cuando, identificar a gente que no daba ningún tipo de sospecha, nada. Y es más, alguna me lo decían, ¿qué pasa? ¿Que tengo pinta sospechoso? Digo, pues realmente no, ninguna. Y por esa razón lo hago. También por otros motivos que no voy a comentar en antena, ¿vale? Pero que muchas veces, bueno, es que los malos no tienen en la frente escrito soy malo, ¿vale? Y te puede llevar muchas sorpresas. Y el típico tío que parece un buenazo, mira que detuve hace 3 días, me parece, 3 o 4 días. O sea, tú lo veías un tío elegante, un tío con una presencia tal, una educación, unas formas y demás, ¿sabes? Y joder, el tío lo tuvimos por una requisitoria. Y cuando miramos todos los antecedentes, ¿sabes? Pues tenía una pila de delitos que daba miedo. Pero salvaje, ¿eh? Que nos quedamos mirando, joder, digo, la verdad es que vas cargado, ¿eh? No sé si tenía un chaval joven, ¿eh? De 20 y pocos años y con una planta y con tal. O sea, tú lo veías y decías, es imposible, ¿no? Pues este tenía 50 y pico, 60 delitos, aparte variaditos, ¿eh? Desde, pues eso, conducir sin carneo bajo los efectos del alcohol, a malos tratos, estafas, lesiones y demás. O sea, bastante variado. Y no lo parecía para nada. O sea, en tu vida hubieras podido pensar que esa persona había dejado tan siquiera mal aparcado el coche, le habían puesto una multa de la zona azul. Bueno, pues por eso me gusta parar a veces a gente que no tiene ningún tipo de indicio, ¿vale? Pero siempre con los motivos, pues eso, en un control, en un tal, o por ejemplo un testigo. Pues hay un delito y un testigo, pues le pide la documentación y ya está. O sea, vale. Como os he dicho, el DNI no es obligatorio que lo tengan que llevar encima, ni ningún tipo de identificación aquí en España. Los extranjeros sí. Entonces, ¿cómo vamos a identificar a una persona?
Pues esto ya es lo complicado, ¿vale? Si no tiene ningún tipo de identificación. Esto es buscarnos las mañas, hay 20.000 formas de hacerlo, lo suyo es in situ, venga, dime los datos, dime cómo te llamas, fecha de nacimiento, padres y demás, hechos relacionados que tengas y tal. Te lo puedes creer o no, ¿vale? Si no te da confianza por lo que sea, pues se puede llegar a trasladar a dependencias. Y esto es una cosa que sí que viene regulada en la ley. Antes no venía, pero ahora sí. Tú resulta que tienes que haberte una persona a dependencias para identificarlo, ¿de acuerdo? Entonces ahí, pues a lo mejor puedes pedir las fotos o puedes cogerlo, mirarlo por base más tranquilamente. Si la persona está detenida, pues tiene una reseña, ¿vale? Todo eso. Todo eso lo vas a poder ver. Pero entonces hay un límite. Antes no había, pero ahora sí. Y son 6 horas máximo. Vale, 6 horas es una burrada, o sea, es muy raro tener una persona tanto tiempo, pero es necesario eso porque hay una última forma de identificar a la gente que es por huellas. Entonces, pues eso lo tiene que hacer el equipo de policía judicial a través de una base. No voy a decir el nombre, obviamente, como no suele decir bases de nada, nombres de ningún tipo de bases. Pero bueno, hasta incluso por huellas se puede llegar a hacer. Pero tienes un máximo de 6 horas. Y, fundamental, saber que si tú llevas a una persona a identificarla, entonces, conforme a esta ley, le tienes que dar un volante de que le has identificado por los motivos que ha sido y el tiempo que ha estado, hora de entrada y hora de salida. No pasa nada, en serio, que yo lo he hecho un montón de veces, de tener una persona para identificarla por el motivo que sea. Nos hemos encontrado a un tío que está merodeando por una zona de obras y demás, que no nos ha gustado, donde se han cometido muchos robos, ¿vale? Y resulta que el tío pues no tiene ningún tipo de documentación y encima pues llevaba, pues eso, algo de herramienta encima y hay que identificarlo, pues en prevención de un delito, algo bastante coherente y bastante normal. Bueno, pues a la persona identificamos para ver quién es y demás, y una vez hecho, pues hacemos el volante que nos van a dar directamente en la base. Que sepáis que hay una base conjunta que se creó hace poco, un libro registro, por así decirlo, en el cual pues se graba. Y entonces eso está a disposición de las autoridades competentes. O sea, nosotros cogemos, lo grabamos, lo damos de alta, queremos trasladar, le damos su volante, los motivos por los que hemos identificado, pues persona que estaba a unas horas extrañas por un sitio con alto índice de robos y demás. Entonces pues era necesario identificarle. Como he dicho, podemos identificar a cualquier persona que consideremos. No porque sí, pero se identifican muchas personas y esto es preventivo. Porque en buena parte del trabajo, al final es la prevención de delitos, que es lo más interesante. O sea, no coger y atrapar al delincuente, sino evitar que se cometan. Si tú, por ejemplo, estás por la noche y estás parando coches raros y demás, y a lo mejor eso previene que roben en una casa o roben en un polígono industrial, pues mira, perfecto. O sea, hemos prevenido ese delito. Aparte, eso se ve ya a toro pasado cuando hacen las estadísticas anuales, que entonces se ven ya pues el número de delitos cometidos y demás. Si resulta que la tasa delictiva está bajando es porque ha habido identificaciones, porque se ha controlado gente y porque se ha visto para que el resto de la población tenga una vida normal, no tenga que sufrir ningún tipo de problema o desajuste. O sea que simplemente es por eso. Y bueno, y las identificaciones, como os digo, es bastante más complicado de lo que parece y se nos puede torcer bastante, ya que hay gente pues, que sabe perfectamente los datos de otro o puede llegar a haber dudas. Y os voy a contar una historia, ¿vale? Resulta que llegamos un día y nos dan un aviso sobre una moto que tiene un accidente en una carretera. Aparte era una CBR 1000RR. No soy motero, pero yo sé que para llevar una moto de esas hay que tener bastante control, ¿vale? Porque son de unas motos potentes y son peligrosas. O sea, no vale para un neófito en la materia. Bueno, pues llegamos allí, la moto había tenido un accidente, el conductor él solo se había pegado un piñazo tremendo, pero allí no había nadie. Entonces, bueno, pues lo normal, ¿dónde ha pasado? Aquí tiene que haber algún herido obligatoriamente, pues vamos a mirar dónde está la persona. ¿Quién es? El titular, pues nos sale X persona, ¿vale? Pues vamos para su casa exactamente. Oye, mira, que nos hemos encontrado tu moto, que tiene un accidente de masa. Dice el tío, no, pues yo la moto la vendí. ¿Cómo? Sí. Yo hice aquí contrato de compra-venta, ¿vale? La otra persona todavía no habrá hecho el cambio en tráfico, pero bueno, yo la moto la había vendido, ¿vale? Cogemos el contrato y demás tal, y nos vamos a la casa del que la había comprado. Llamamos y demás, nos aparece un chaval y nos dice que él no ha comprado ninguna moto. Digo, pero este eres tú. Dice, sí, ese es mi nombre, pero yo ese contrato no lo he firmado y yo no he comprado ninguna moto en ningún momento. Pues bueno, madre mía, pues aquí ha habido algún tipo de manipulación, algún tipo de usurpación, algún tipo de falsedad en contrato mercantil, ¿vale? La historia es que el chaval, el original, el de la moto, el primer titular, volvemos a tomarle manifestación otra vez. Y entonces nos dice, mira, me ha pasado algo. El tío cuando vino a comprarme la moto, viene con un casco y venía con 2 chicas, ¿vale? Del chaval. Creo que es él,
porque me decía, yo creo que es el chaval, no estoy muy seguro, porque realmente creo que era él, pero iba con 2 chicas, de las chicas sí que me fijé, y resulta que he buscado el nombre del chico este que tenía en el contrato en Facebook, y las 2 chicas que le acompañaban son las mismas que aparecen en Facebook, en una foto con él. O sea, que tiene algún tipo de relación. Volvemos a llamar al tío, ¿sabes? Y dice, no, pero mira, yo es que ese día, justamente, el día de la compra, yo estaba trabajando en Barajas, en el aeropuerto. Entonces, yo no pude ser en ningún momento. Pues, joder, qué cosa más rara, ¿no? Digo, pero no puede haberse otra persona. No, pues no habéis nadie. Yo no soy. ¿Y por qué está esta persona aquí? Pues no tengo ni idea. Digo, la verdad es que la chica que sale aquí es mi hermana, ¿sabes? En las fotos, mi hermana y demás, con una amiga. Entonces, no sé por qué el chaval este dice que son ellas, cuando no tiene ningún tipo de relación. Pues bueno, pues ya con el mosqueo, ¿sabes? De será él, no será él, que sí, que no, que tal. Ciertamente ese día no estaba. Entonces, y en el otro también con lo del accidente, él no había tenido un accidente porque lo estaba viendo. Y así pasaron 3 semanas en las cuales tomamos un par de veces manifestaciones y nosotros ya con un mosqueo tremendo, porque claro, a cada paso que dábamos parecía que era él, pero no era él, pero sí, pero no, pero tal, o sea, y las manifestaciones eran muy contradictorias, había que se nos estaba escapando. Así que hasta que pasan las 3 semanas más o menos. Y entonces me llega y me aparece un día el chaval este, el que en teoría no ha comprado la moto, ¿vale? Y me dice, mira, que me acaba de llegar del hospital una factura porque he estado al parecer ingresado durante varias semanas allí y me han hecho una operación y demás. Dice, pero yo es que no está en el hospital. Dice, en ningún momento más, estaba aquí estos días viniendo. Digo, pues cierto es. Digo, por si no lo sabíais, a nivel de tráfico, en caso de que tengas un accidente en el hospital, luego te envían la factura para que se pase a la aseguradora. O sea, no entra dentro de lo que es la cobertura de la seguridad social, sino que el hospital lo factura directamente. En accidente de circulación, simplemente. Eso, por si no lo sabíais, una cosa que os indico. Bueno, pues estoy que coge y llamo al hospital. Y mira, hablo en relación del chaval este, que le manda una factura y demás tal, y dice, sí, le hemos tenido de aquí ingresado. Como que ingresado, sí. Ha estado aquí ingresado durante varias semanas, que encima venía con las manos destrozadas, ha habido que operarle y demás. Le tenemos que plan identificado, pero ¿cómo está identificado? Pues si lo tengo aquí delante. Dice, pues no, dice, pues si ha estado aquí metido. Digo que no. Y lo de las manos, dice, pues si lo estoy viendo las manos y las tiene perfectas ahora mismo. Dice, imposible. Dice, ha habido que operarlo, has hecho un destrozo en las manos, tremendo el accidente. Digo, a ver, chaval. Digo, ¿tú tienes hermanos? ¿O tienes alguien así, algún familiar y demás? Dice, hombre, dice, hermano, no, pero ahora que lo dices, dice, tengo un hermanastro, pero que no me hablo con él, porque como es un traficante de drogas, ¿sabes? Pues con él no tengo ningún tipo de relación. Y digo, madre mía, la madre que te parió. Y efectivamente, era el hermanastro, que era un traficante de drogas, que había utilizado lo que son los datos del hermano, que se lo sabía perfectamente, y concretamente la chica que había ido a acompañarle a comprar la moto, pues era la hermanastra también, que se llevaba bien con ella. Lo que pasa es que la hermanastra, cuando le intentamos, la hermana del chaval, cuando intentamos tomarle manifestación, me dijo que no sabía nada y es que no dijo ni pío, o sea, no aportó ningún dato. Por eso también nos costó muchísimo el tema de saber qué es lo que había pasado, porque la hermana cogió y se cayó. No dijo nada de su famoso hermanastro. Bueno, pues la historia es que ya una vez sabiendo quién era, un mes después, algo así me parece, estaba yo ya saliendo y justamente cuando voy a salir de allí, pues estoy escuchando cómo están pasando una identificación de una persona. Oye, pues pásame esto, y escucho un apellido, coño. Digo, ese apellido me suena. Digo, este apellido es el tío que se hacía pasar por su hermano. Ya cojo el teléfono y digo, oye, mira, mírale las manos al tío ese, a ver si tiene cicatrices o no. Dice, pues el que estamos parando tiene una cicatriz en la mano que no me digo, deténlo automáticamente. Digo, ¿qué es él? Pues encima se estaba haciendo pasar de nuevo por el hermano. Así que, como os digo, gente que se sabe los datos de su hermano perfectamente, o de un familiar, o de un amigo que los va dando, eso os va a pasar más de una vez. Así que, muchísimo ojo, que os la pueden colar fácilmente. Yo he tenido varios casos de estos, y aunque parece muy sencillo el tema de la identificación plena, no. Y hasta incluso entre hermanos o familiares y demás tal, algunos se parecen mucho. Así que, ojito, 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 y esto al final es experiencia. Ah, que no lo había dicho. El motivo por el cual había comprado una moto a nombre de su hermano y se había ido con lo del hospital y no intentaba esconderse y demás, es porque este tío no tenía carne. Entonces, esa fue la motivación principal. Y obviamente como tenía carne de moto, pues tuvo un accidente tremendo porque se compró una moto que era una máquina, una mala bestia, y pues tuvo el accidente que tuvo que tener, como es lógico y normal. O sea, que ese fue el verdadero motivo. O sea, no hacerse pasar por su hermano porque sí, ¿vale? Aunque lo hacía bastante a menudo, sino que el motivo era eso, poder tener la moto y poder conducirla aunque estuviera a nombre de su hermano. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down 3 rounds in hell, I'll be in good company.
Respecto a las identificaciones, no están sujetos a los mismos principios que una detención, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ver, según el Tribunal Constitucional, una persona está libre o está detenida, no hay más. Eso de que voy a retener a una persona y demás, eso no existe, ¿vale? O sea, o estás libre o estás detenido, no hay más opciones. Pero una identificación no es una detención, eso hay que tenerlo claro. Si tú tienes que dejar a una persona y te la tienes que llevar a dependencias para coger e identificarle, esa persona no está detenida. Pero tú te la vas a llevar y entonces es totalmente legal. O sea, te puede decir misa, es que es una detención ilegal. No, no es una detención ilegal. O sea, te trasladamos a dependencias para identificarte porque nos hace falta por el motivo que sea. Sobre todo vamos a hacerlo pues cuando a la persona pues haya que hacer algún tipo de sanción administrativa o lo que sea, ¿vale? O que haya que identificarlo por el motivo que nosotros, si, como vamos a tener un libro de registro, vamos a poder poner todo, pues no hay ningún problema. O sea, simplemente lo consignamos y fuera. Igualmente, en caso que tengamos que registrar a una persona de identificación y demás y nos aparezca pues eso, algún tipo de arma, droga, lo que sea, cualquier otro elemento, pues lo vamos a consignar en el acta, ¿vale? Ponemos que la persona se le identifica, ¿vale? Pues por ejemplo, el tema de drogas, que la persona se le realice un registro, ¿vale? En vía pública y que se le encuentra pues una tableta de hachís o se le encuentra un pollo de cocaína, lo que sea tal, pues lo ponemos, se pone en el acta, que se le ha registrado, que se le ha identificado, se le ha registrado, se ha encontrado eso y fuera. Y ya está. Y sanción administrativa y para arriba. Y lo ponemos todo ahí, no hay ningún problema. Ah, y también deciros que todo eso tenemos presunción de veracidad. O sea, nosotros no tenemos que, o sea, simplemente cuando lo digamos es que eso ya está. O sea, la persona podrá defenderse, pero nosotros gozamos de presunción de veracidad en todo lo que hagamos en ese aspecto. Es lo que hay, o sea, nosotros somos los buenos. Y nos estamos denunciando a alguien, yo no me cogeré y me voy a inventar ningún tipo de sanción administrativa de voy a denunciarle a este porque me dé la gana, no. También hay muchos casos en los cuales, bueno, alguna vez que algún compañero pues ha hecho lo que no debía, pues si te pillan en una de esas, pues que sepas que tienes unas sanciones tremendas. Incluso te pueden pedir una inhabilitación especial. Y con un día de inhabilitación especial te echan del cuerpo directamente. O sea, no hay más historia. Así que yo esto me lo tomo bastante en serio. Pero si a una persona le he encontrado con hachís o le he encontrado con un arma o le he encontrado lo que sea y le he cacheado, pues lo ponemos ahí y punto. Y pasamos al tema de los cacheos. Y esto también es otro tema muy interesante. Vale, cachear, pues vamos a cachear, pues eso, si estamos en una zona en la cual pues hay menudeo, es normal que la gente pues pueda llevar algún tipo de drogas o armas encima, y estamos en una zona donde eso pasa muy a menudo y a la persona que paramos resulta que se le ha denunciado 5 veces o 10 veces por sustancias, por lo menos como si lo cacheemos, ¿vale? Lo de los cacheos aquí viene regulado. Como digo, también es otra de las modificaciones de la ley que es bastante interesante. Por norma general, se tendrán que hacer por una persona del mismo sexo, tendrán que hacerse con la máximo decoro y dignidad posible. O sea, no vamos a coger a un tío en mitad de la calle, le vamos a bajar los pantalones, ¿sabes? A ver qué llevas ahí metido ahí los calzoncillos. Pues no. No le damos un sitio aparte, que no se le vea demasiado, o sea, que sea lo menos lesivo posible, pero se coge y se le cachea. Tendrá que ser siempre por una persona del mismo sexo, excepto en caso de urgencia. Por eso, ante la pregunta, ¿yo podría cachear a una mujer? Sí. Con una serie de limitaciones, pero vale. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Pues imaginaros que estamos vamos a una reyerta donde hay armas blancas y demás, que le están pegando de todos, hay navajazos y tal, y entonces cogemos y trincamos a la gente. Venga, pum, pum, detenido. Entonces, lo primero que hacer es un cacheo rápido para comprobar que no llevan ningún arma encima. Y justamente en ese momento no hay ninguna mujer de servicio. Y hemos detenido a una mujer y encima hay armas de por ahí dando vuelta. Entonces cogemos y yo haría lo que es un cacheo superficial. O sea, no voy a tocar zonas genitales, no voy a tocar el pecho, no voy a tocar nada de eso. Pero por ejemplo en las piernas, pues en el abdomen o en los sitios donde pueda tener algo escondido, pues ahí sí que voy a coger y a tocar. Me pongo los guantes, me pongo tal, o sea, a mí no es que me ponga a tocar a una desconocida, sinceramente. Es más, seguramente sea una asquerosa, ¿sabes? O sea, que lo de siempre, si estamos teniendo por una reyerta, pues ya te digo yo que no estamos en la mansión Playboy, ¿vale? Pero lo vamos a hacer para seguridad. En ese caso, por urgencia, si hay una mujer, obviamente, que lo haga la mujer. Y luego, para un cacheo íntegro, eso sí que es obligatorio que lo haga una mujer, pero eso lo vamos a hacer ya en dependencias. Si no tenemos en ese momento de servicio ninguna mujer, pues ya llamamos a alguna que venga, que si no somos nosotros de otra unidad y si no que sea algún agente de policía local, que tengamos también la demarcación, o sea, eso da lo mismo, o sea, no pasa nada, la historia es que venga a hacerlo.
Los cacheos íntegros, ¿vale? Y sobre todo cuando requieran coger y levantar y demás. Es muy típico, por ejemplo, en las mujeres, pues eso, que la droga pues la escondan, o algunas armas y demás, pues las escondan en el sujetador o en lo que son las bragas. Pues igual que los tíos que llevan muchas veces los pollos en los calzoncillos. Obviamente en mitad de la calle no voy a bajar los calzoncillos a la persona. Pero sí lo podré hacer cuando esté justificado el motivo, ¿de acuerdo? En dependencias en un sitio donde nadie nos pueda ver y demás. Una cosa tranquila, que estén en un sitio aislado, ¿vale? Con intimidad, y entonces ahí lo cogeremos y lo haremos. Si hay que hacer un cacheo con desnudo integral, pues eso obviamente lo vamos a reflejar, ya sea en diligencia, lo vamos a poner en el libro registro que tenemos detenidos, pero eso tiene que estar reflejado en algún sitio, ¿vale? Que la persona le hemos desnudado por el motivo que sea. Vamos a ponerlo, o sea, hay motivos justificados. Lo que os digo, o sea, muchas veces pues van escondidas dentro de la ropa interior cosas, o hasta incluso hay gente que puede llegar metido vía anal o vaginal, puede llegar a tener cosas ocultas. Nosotros jamás vamos a realizar una inspección dentro de oquedades corporales, dentro de bucos oquedales. O sea, a nadie le vamos a meter los dedos vía anal o vía vaginal o vía bucal. Eso no lo hacemos hacer nosotros. Si hubiera que hacerlo por algún motivo, entonces ya directamente para el médico, ¿vale? O sea, nosotros eso no podemos hacerlo y no vamos a hacerlo, sinceramente. Y os digo casos, por ejemplo, en los cuales sí que se nos ha dado pues tema vaginal o anal con el tema de droga. Tema de boleros o muleros y demás que traen bastante sustancia. De hecho, yo llego a ver, pues eso, me parece que unas chicas una vez venían con 600 gramos vía vaginal, ¿sabes? De cocaína, que eso era pues eso, como dos latas de refresco. Vale, pues eso, obviamente yo no voy a meter la mano ahí para sacarlo. Si no pudieran ellas, pues entonces vamos al médico y el médico coge directamente que es el que puede hacerlo y que lo extraiga. Sin más historia. Por si no ha quedado claro, lo vuelvo a matizar. Lo que es el cacheo integral lo podremos realizar, ¿vale? Para búsqueda de algo oculto y demás, pero lo que es un desnudo integral es única y exclusivamente para detenidos. Y siempre se va a quedar reflejado por escrito que lo hemos tenido que realizar, ¿de acuerdo? O sea, lo que es en dejar en pelotas a alguien, única y exclusivamente para detenidos. Hay que ser muy concienzudo con esto. Y como digo, hay gente peligrosa y muchísimo ojito de que no metan nada cuando van a meterse dentro de dependencias. Yo me acuerdo una vez que cuando se hicieron los calabozos nuevos, ¿vale? Que pasamos de tener 2 a tener 4 mucho más grandes y tal. Entonces, bueno, pues alguien cogió y dejó tenemos un botiquín justamente en lo que es la entrada, en el pasillo de los calabozos, que luego hubo que quitarlo de ahí, obviamente. Bueno, pues resulta que una de las personas que teníamos allí, ¿vale? Que estaba comiendo y demás tal, por lo que sea el compañero se despistó y el tío cogió unas tijeritas que había pequeñas dentro del botiquín. Una vez dentro del calabozo, ¿qué hizo el tío? Se cortó la yema de los dedos para que no se le pudiera sacar las huellas. Era de una banda bastante chunga. El tío iba con identidad falsa, pero vamos, iba con identidad falsa que el tío hasta incluso había cumplido prisión con su identidad falsa. Costó bastante, había un compañero de PJ que era un máquina, entonces consiguió sacarlo y entonces sacó la entidad real, pero que el tío, o sea, sabía que si salía su entidad real en cualquier sitio, que el tío iba a morir. Así que prefirió eso, mantener su entidad falsa hasta incluso cumplir prisión con ella. Así que muchísimo ojo. Pues el tema de los registros, pues no tiene más historia. Bueno, y los calabozos es que tienen un cuidado de narices para el tema de cacheos y demás. Porque he visto también muchísimas burradas y que la gente no se lesione, que han tenido tentativas de suicidios. Bueno, por ver hasta incluso vi una vez un tío que se intentó suicidar metiéndose los calzoncillos por la garganta. ¿Sabes? Que escuchamos un ruido, abrimos y el tío pues hasta se había desnudado entero. Se había cogido los calzoncillos, los había metido a presión por la garganta, se los conseguimos sacar los calzoncillos y demás, ¿sabes? Y se llamó al médico para reanimarlo. Pero que un ojo tremendo, ¿eh? O sea, un cuidado que hay que tener con esto. Pues quitando eso, lo dicho, el tema de los cacheos, se puede cachear a una persona, se le puede registrar, siempre el mismo sexo, se puede hacer de sexo diferente siempre que sea por situación de urgencia, ¿vale? Y poco más. Bueno, también os voy a comentar, por ejemplo, el tema de los vigilantes, ¿vale? Que también es interesante. Si, por ejemplo, un vigilante tiene que intervenir, ¿de acuerdo? Y porque ha habido una pelea, ha habido una agresión, ha habido unas armas y demás, y en ese momento, pues el vigilante coge y detiene a la persona, ¿vale? Porque puede hacerlo, ya lo he dicho, conforme al 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues yo considero lícito que haga lo que es un palpado por encima para comprobar que no tiene ningún arma hasta que lleguemos nosotros y ya hagamos un cacheo más en condiciones. Yo ahí no vería ninguna pega.
O, por ejemplo, en los aeropuertos. En los aeropuertos ya habéis visto que son vigilantes los que cachean a la gente. Bueno, pues eso se hace porque hay un guardia civil o un policía nacional. Bueno, los filtros son guardias civiles, que son los encargados de la seguridad. Entonces, digamos que el vigilante está bajo las órdenes en ese momento de la guardia civil y por esa razón, pues como está bajo supervisión, pues está realizando el cacheo que tienen que hacer. Si hubiera que hacer una cosa un poquito más compleja, pues entonces ya se encarga el guardia, que para eso está. Simplemente son los casos, y teniendo más o menos cuidado y un poquito de decoro y un poquito de con la gente, ¿vale? Y ya sabiendo cómo funciona el tema, pues se pueden hacer bastantes cosas. Y creo que voy a parar, porque llevo 50 minutos, todavía no he llegado a la mitad del contenido, o sea que me da para hacer otro programa igual de grande. No voy a hacer 1 o 2 horas porque al final va a ser demasiado extenso, demasiado ladrillo, casi mejor lo parto. Si os habéis dado cuenta, hasta ahora todavía no hemos hablado de infracciones. O sea, estoy hablando simplemente de supuestos o de regulaciones sobre el comportamiento diario, pero no estamos hablando de cosas contrarias a la ley. Y encima quedan todos los puntos polémicos donde viene lo que es la ley Mordaza, el tema de grabación a agentes, el tema de manifestaciones no autorizadas y el tema de devoluciones en caliente. O sea, todo eso todavía queda por tratar, así que casi, pues eso, lo hacemos en un segundo programa sobre la ley de seguridad ciudadana y será un poquito más ameno, porque tocan bastantes cosas todavía por delante y creo que es conveniente saberlas. Igualmente, ya que os he dicho al principio que el tema de las redes sociales, pues que sepáis que también que nos podéis escuchar en Spotify, en Google y Apple Podcast y luego en YouTube en la página de Guardianes del Asfalto, que lo están subiendo pues comentado. Para grabar este programa estoy utilizando el GarageBand. La música que suena es In Hell All Will Be Good Company de Dead South. Para poner esta música me estoy acogiendo a la licencia para podcasting que tiene iVoox con la Sky. Yo soy Leto, esto es La Senda del Romano y un placer haber estado con todos vosotros. Hasta la siguiente. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stuffed shirt like me on a tree.